Al revisar su bolsa de viaje en el viaje de negocios, la mujer notó una extraña carpeta roja que no había empacado. Al abrirla se quedó atónita. Fotos de su esposo con su mejor amiga, recibos del banco, un testamento notarial donde ella quedaba sin un centavo y una nota: le quitaremos todo. Sigue las instrucciones cuidadosamente. Sofía Rivera trabajaba como asistente del reconocido empresario Sergio Rojas. Durante 15 años había ocupado ese puesto y nunca había habido ningún desacuerdo. Algunos pensaban que todo era porque ella era la mejor amiga de su esposa. Pero en realidad, Sofía era verdaderamente una excelente profesional. Sofía observaba fijamente la pantalla del portátil, tratando de encontrar aunque fuera un error en la presentación. Cada coma, cada cifra, cada gráfico debían estar en su lugar. Pasó la mano por su cabello, apartando un mechón rebelde de su frente, y entrecerró los ojos examinando otra diapositiva. Fuera de la ventana de su oficina, la ciudad bullía de ruido. Los autos tocaban bocina abajo, la gente corría ocupada en sus asuntos, y Sofía continuaba sentada trabajando en la presentación del nuevo proyecto. Este proyecto era su creación. Había trabajado en él durante los últimos 6 meses, invirtiendo no solo conocimientos profesionales, sino también una parte de su alma. Un golpe en la puerta la hizo apartar la mirada de la pantalla. «Adelante», dijo Sofía, sin despegar la vista del portátil. La puerta se entreabrió y Valentina, la secretaria del señor Rojas, asomó la cabeza en la oficina. La chica siempre lucía impecable: traje formal, peinado cuidado, maquillaje ligero. Sofía a veces envidiaba su habilidad para mantenerse siempre imperturbable, sin importar lo que ocurriera en la oficina. «Señora Rivera, el señor Rojas pidió que pase a verlo», dijo Valentina, sonriendo levemente. Sofía levantó la vista de la pantalla y asintió. «Está bien. Ahora voy». Valentina cerró la puerta, y Sofía se recostó en el respaldo de la silla y se estiró. Una reunión con el jefe a mitad del día laboral normalmente significaba algo importante. Guardó el archivo de la presentación, tomó el teléfono y la tableta del escritorio, se arregló la blusa y se dirigió a la oficina del director. El pasillo estaba vacío. Los empleados estaban en sus oficinas, algunos hablando por teléfono, otros tecleando. Sofía pasó junto al departamento de marketing, donde detrás de las divisiones de cristal se llevaba a cabo otra reunión, y se detuvo ante la maciza puerta con la placa Sergio Rojas. «Director general», llamó y, al escuchar la invitación a entrar, empujó la puerta. «Señor Rojas, ¿me llamó?», preguntó Sofía asomándose. El señor Rojas estaba sentado tras su enorme escritorio, cubierto de papeles y carpetas. El hombre tenía alrededor de 50 años, pero lucía más joven. Las canas apenas comenzaban a aparecer en sus sienes, y sus ojos conservaban esa energía que siempre atraía a la gente hacia él. No era simplemente un jefe, era un líder al que uno quería seguir. «Sí, Sofía». «Pasa, siéntate», indicó la silla frente a él. «Quiero hablar contigo sobre un viaje de negocios». Sofía se detuvo a mitad de camino hacia la silla. «¿Qué viaje de negocios?». Lo miró sorprendida. El señor Rojas se recostó en su silla y entrelazó los dedos. «Nos invitaron a participar en una licitación», comenzó lentamente, como sopesando cada palabra. «Es un contrato importante, Sofía. Muy importante. Necesitamos a alguien que pueda hablar sobre el nuevo proyecto, mostrar sus ventajas, convencer a la comisión de que somos la mejor opción. Y creo que tú eres la mejor candidata». «¿Yo?». Sofía abrió los ojos con sorpresa y se dejó caer en la silla. «Sí, tú», asintió el señor Rojas. «Tú has trabajado más que nadie en este proyecto. Conoces cada detalle, cada cifra. Puedes responder cualquier pregunta. Por eso tenemos todas las posibilidades de ganar esta licitación. Y lo necesitamos mucho, créeme». Sofía guardó silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Viaje de negocios. Licitación. Responsabilidad por todo el proyecto. Por supuesto, había hecho presentaciones antes, pero eran reuniones internas, encuentros con socios.
Pero esto era una licitación real, donde habría competidores, donde habría que luchar por el contrato. Pero, señor Rojas, comenzó Sofía, pero él levantó la mano, deteniéndola. Nada de peros, su voz se volvió más firme. Estoy seguro de que lo lograrás. Eres una profesional, Sofía. En 15 años de trabajo nunca me has decepcionado. Y ahora tampoco lo harás. Los boletos ya están reservados a tu nombre. Esta tarde viajas. Le extendió un sobre con los boletos. Sofía lo tomó, sintiendo como todo se contraía en su interior. ¿Esta tarde? ¿Ya hoy? Pero tenía planes para el fin de semana, intentó objetar. Ricardo y yo íbamos a ir a la casa de campo. Sofía, lo entiendo, el señor Rojas suavizó el tono. Pero esto es realmente importante. Muy importante. La licitación es pasado mañana, tendrás tiempo de prepararte allá. Todo lo necesario ya te lo envié por correo. El hotel está reservado. Simplemente llegas, te preparas y presentas. Sé que lo lograrás. Sofía miró los boletos en sus manos. Vuelo a las 6 de la tarde. Debía salir hacia el aeropuerto a más tardar a las 4. Y ahora ya era la 1:30. Está bien, dijo en voz baja. Haré todo lo que esté en mis manos. Perfecto, sonrió el señor Rojas. No tengo dudas sobre ti. Ve, prepárate. Y recuerda, todos contamos contigo. Sofía salió de la oficina con pensamientos que daban vueltas en su cabeza como bolas en un tambor de lotería. Viaje de negocios. Licitación. Responsabilidad. Regresó a su oficina, recogió rápidamente sus cosas, envió algunos correos urgentes a sus colegas y, tras despedirse de Valentina, se dirigió a la salida. De camino a casa, Sofía intentaba concentrarse en el proyecto, pero los pensamientos constantemente regresaban a Ricardo. Realmente habían planeado pasar el fin de semana en la casa de campo. Solo los dos, sin trabajo, sin teléfonos, sin ajetreo. Hacía tanto que no pasaban tiempo juntos. Los últimos meses Ricardo había estado ocupado con su negocio y ella con el proyecto. Solo se veían por las noches y ni siquiera siempre. En casa, Sofía se quitó rápidamente los zapatos y fue al dormitorio. Abrió el armario, sacó una pequeña maleta y comenzó a empacar. Trajes de trabajo, blusas, zapatos. Neceser, documentos, cargadores para el teléfono y el portátil. Actuaba automáticamente, componiendo mentalmente una lista de lo que necesitaba llevar. Cuando la maleta estuvo lista, Sofía se sentó en el sofá y marcó el número de Ricardo. Él no contestó de inmediato, solo al cuarto tono. Ricardo, tendremos que posponer nuestro viaje al campo, dijo Sofía, sin ocultar la decepción en su voz. Esta tarde vuelo en viaje de negocios. No pasa nada, cariño. Entonces iremos la próxima vez, Ricardo respondió rápido, demasiado rápido, y de fondo se escuchaba claramente una voz femenina. Sofía frunció el ceño. ¿Dónde estás?, preguntó, tratando de entender qué voz sonaba de fondo. En una reunión, soltó Ricardo brevemente. Bueno, no tengo tiempo para hablar. Hablamos después. Y colgó la llamada. Así sin más. Sin adiós, sin suerte en tu viaje, sin la calidez habitual en su voz. Sofía se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo cómo surgía dentro de ella una extraña inquietud. Una voz femenina. Una reunión. Su prisa. Intentó alejar esos pensamientos. Bueno, una reunión, ¿qué tiene de malo? Tiene su propio negocio, tiene reuniones constantemente. ¿Y la voz femenina? Bueno, quién sabe, tal vez la secretaria, tal vez una socia de negocios. Sacudió la cabeza, intentando deshacerse de esos pensamientos, y miró el reloj. Las 3. Era hora de irse. Sofía se levantó, echó un vistazo al apartamento, si había tomado todo, si había olvidado algo, tomó la maleta y se dirigió a la salida. El taxi llegó rápido. El conductor, un hombre de mediana edad silencioso,
Tomó su maleta y la puso en el maletero. Sofía se sentó en el asiento trasero y se recostó. Por la ventana pasaban calles conocidas, casas, gente. Miraba todo eso, pero sus pensamientos estaban lejos. El aeropuerto la recibió con ruido y ajetreo. Sofía pasó por el registro, despachó el equipaje y se dirigió a la sala de espera. Aún tenía hora y media hasta el vuelo. Compró un café, se sentó junto a la ventana y sacó la tableta. Necesitaba revisar la presentación una vez más, asegurarse de que todo fuera perfecto. Pero los pensamientos regresaban constantemente a la conversación con Ricardo. La voz femenina. Su prisa. Cómo había aceptado tan rápido posponer el viaje, sin siquiera disgustarse. Normalmente él siempre lamentaba cuando sus planes se cancelaban. Pero hoy parecía como si se hubiera alegrado. Anunciaron el abordaje de su vuelo. Sofía terminó el café, tomó su bolso y se dirigió a la puerta de embarque. Por delante le esperaba una licitación importante, una presentación de la que dependía el destino de la empresa. Necesitaba concentrarse solo en eso. Solo en el trabajo. Lo demás podía esperar. Subió por la escalerilla al avión, encontró su asiento junto a la ventana y se acomodó. El avión despegó y la ciudad quedó en algún lugar abajo, oculta por el crepúsculo vespertino. Sofía cerró los ojos, intentando relajarse, pero en su cabeza daba vueltas el mismo pensamiento, la voz femenina de fondo. A las 10 de la noche el avión tocó la pista de aterrizaje. Sofía sintió cómo su cuerpo se sacudió hacia adelante por el frenado y exhaló con alivio. El vuelo había transcurrido tranquilo, pero todo ese tiempo no había podido deshacerse de la extraña sensación de ansiedad que se había instalado dentro de ella tras la conversación con Ricardo. Los pasajeros comenzaron a levantarse de sus asientos, sacando cosas de los compartimientos superiores. Sofía esperó a que pasara la multitud principal, y solo entonces se levantó. Tomó su bolso y se dirigió lentamente hacia la salida. Las azafatas sonreían al despedirse, deseando una buena noche, pero Sofía apenas asintió en respuesta. Su cabeza estaba ocupada con algo completamente diferente. En el aeropuerto recogió rápidamente el equipaje y salió a la calle. El aire vespertino era fresco, con un ligero olor a lluvia. Sofía miró alrededor buscando un taxi y casi de inmediato vio a un conductor con un cartel donde estaba escrito su nombre. ¿Sofía Rivera? Confirmó el hombre acercándose a ella. Sí, soy yo, asintió ella. Perfecto. Me enviaron a recibirla y llevarla al hotel. Vamos, el auto está allá. Tomó su maleta y se dirigió hacia un sedán negro. Sofía se sentó en el asiento trasero y el auto arrancó. Por la ventana pasaban las luces de una ciudad desconocida. Sacó el teléfono y marcó el número de Ricardo. Tonos largos. Nadie contestaba. Sofía frunció el ceño y colgó. Lo intentó otra vez. De nuevo los tonos y el buzón de voz. ¡Qué extraño!, murmuró para sí misma. Normalmente no te acuestas tan temprano. El conductor la miró por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Sofía guardó el teléfono en su bolso y se volvió hacia la ventana. Tal vez solo está ocupado. O se le acabó la batería. Hay muchas razones posibles. El hotel resultó ser moderno y bastante costoso. Un vestíbulo alto con piso de mármol, un enorme candelabro en el techo, sofás mullidos en la zona de espera. Sofía se acercó al mostrador de recepción, donde ya la esperaba una administradora sonriente. Buenas noches. ¿Sofía Rivera? Confirmó la chica. Sí, perfecto. Su habitación ya está lista. Aquí está la tarjeta llave, está en el 7º piso, habitación 712. Los ascensores están a la derecha. Si necesita algo, llame a recepción. Que tenga un agradable descanso. Gracias, Sofía tomó la tarjeta y se dirigió a los ascensores. La habitación resultó ser espaciosa y acogedora. Una cama grande con ropa de cama blanca inmaculada, un escritorio junto a la ventana, un pequeño sofá, un televisor en la pared. Sofía entró,
dejó la maleta junto a la puerta y literalmente se dejó caer en la cama. El cansancio la golpeó de repente. Cerró los ojos, sintiendo como todo su cuerpo se relajaba. Pero un minuto después los pensamientos sobre Ricardo volvieron. Sofía sacó nuevamente el teléfono y marcó su número. Tonos. 1, 2, 3, 4. Buzón de voz. Ricardo, soy yo, dijo, tratando de hablar con calma. Llegué, todo está bien. Devuélveme la llamada cuando escuches esto. Te mando un beso. Colgó y se sentó en la cama. Los pensamientos extraños volvieron a su mente. La voz femenina durante el día. Su prisa. Y ahora no contestaba las llamadas. Normalmente Ricardo siempre estaba disponible. Incluso si estaba ocupado, devolvía la llamada en una hora. Sofía se levantó y se acercó a la maleta. Necesitaba desempacar, colgar los trajes para que no se arrugaran. Abrió la cremallera y la tapa. Encima estaban las blusas cuidadosamente dobladas, debajo de ellas faldas y pantalones. Comenzó a sacar las cosas cuando su mano topó con algo duro. Sofía frunció el ceño y sacó el objeto. Una carpeta roja. Brillante, con superficie lustrosa. Se quedó mirándola, tratando de recordar cuando la había metido en la maleta. Pero la memoria guardaba silencio. No tenía una carpeta así. Nunca había llevado nada parecido. ¿Qué es esto? Susurró Sofía, girando la carpeta en sus manos. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había algo dentro, podía sentir el peso. Sofía abrió lentamente la carpeta y se quedó paralizada. Fotografías. Muchas fotografías. Tomó la primera y el mundo a su alrededor pareció detenerse. En la fotografía estaba Ricardo. Su esposo. Estaba de pie junto a la entrada de algún hotel, con el brazo alrededor de la cintura de una mujer. Sofía miró más de cerca y se heló. Emma. Su mejor amiga. La esposa del señor Rojas. No, exhaló Sofía, sintiendo como sus manos comenzaban a temblar. No, esto no puede ser verdad. Tomó la siguiente fotografía. Ricardo y Emma sentados en un auto. Su auto. Reconocería esa camioneta negra entre mil. Se están besando. Apasionadamente, sin esconderse, como si no hubiera nadie alrededor. Sofía dejó caer la fotografía al suelo y se agarró del borde de la cama. Se le hizo un nudo en la garganta, se le cortó la respiración. Miró nuevamente dentro de la carpeta. Había más fotografías. Docenas de fotografías. Ricardo y Emma en un restaurante. Ricardo y Emma tomados de la mano en la calle. Ricardo y Emma entrando a alguna casa. Emma. Susurró Sofía, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo pudiste? Si compartí todos mis secretos contigo. Confié en ti. Tú eres mi mejor amiga. Tomó otra fotografía, y las lágrimas fluyeron con más fuerza. En esta imagen Ricardo abrazaba a Emma por detrás, besándola en el cuello. Y Emma sonreía. Sonreía felizmente. Sofía arrojó las fotografías a un lado y se cubrió el rostro con las manos. Los sollozos salían de su pecho, no la dejaban respirar. 10 años. 10 años de matrimonio. 10 años amó a este hombre, hizo planes con él, soñó con el futuro. Y él. Él se acostaba con su mejor amiga. Dios mío, sollozaba. ¿Es esto verdad? Realmente él. No pudo terminar. La garganta se le cerraba por el dolor. Sofía se secó las lágrimas y miró nuevamente dentro de la carpeta. Allí, además de las fotografías, había algunos documentos. Los sacó con manos temblorosas. Estados de cuenta bancarios. A nombre de Ricardo. Grandes sumas transferidas a ciertas cuentas. Las fechas de las transferencias eran de los últimos 6 meses. Sofía continuó hojeando. Otro documento.
Un testamento certificado notarialmente. Comenzó a leer y sintió como la sangre se le iba del rostro. El testamento había sido elaborado hacía 3 meses. Ricardo legaba toda su propiedad, el negocio, la casa, los autos, las cuentas, a Emma. A Sofía no le correspondía nada. Ni un centavo. Él quiere dejarme sin nada, susurró Sofía, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Quiere dárselo todo a ella. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Sofía volvió a poner el testamento en la carpeta y notó otra hoja. Una nota. Escrita a mano, con letras claras. Le quitaremos todo. Sigue las instrucciones cuidadosamente. Sofía volteó la hoja. Del otro lado había un texto. Un texto largo y detallado. Comenzó a leer, y con cada línea su rostro palidecía más. Sofía, estás en shock ahora, lo entiendo. Pero escúchame con atención. Tu esposo y tu amiga planean quitarte todo. El testamento que acabas de ver es solo parte de su plan. Quieren que te quedes sin nada. Pero puedo ayudarte. Puedo ayudarte a recuperar la justicia. Para eso solo necesitas hacer una cosa. Mañana tienes una presentación en la licitación. Debes fracasar. Comete un error en la presentación. Confúndete con las cifras. Haz todo lo posible para que la licitación no sea para la empresa de Sergio Rojas. Esta es la única forma de castigarlos a ambos. Si haces esto, te daré todos los documentos que te ayudarán a demandar a Ricardo por su negocio, casa, todas las propiedades. Podrás dejarlo sin nada, como él planeaba hacerlo contigo. Piénsalo. Tienes tiempo hasta mañana en la noche. Si aceptas, simplemente arruina la presentación. Me pondré en contacto contigo después. Si no, bueno, es tu elección. Pero ten en cuenta, planean presentar la solicitud de divorcio en un mes. Y te quedarás en la calle sin un centavo. Tu benefactor. Sofía dejó caer la nota al suelo. Le daba vueltas la cabeza, todo nadaba ante sus ojos. No podía creer lo que acababa de leer. Esto es una pesadilla. Esto no puede ser verdad. Pero las fotografías estaban allí. Los documentos estaban allí. Todo esto era real. Ricardo le era infiel. Con Emma. Con su mejor amiga. Y planeaban dejarla sin nada. ¿Por qué? Sollozó Sofía. ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué les hice? Volvió a tomar las fotografías y comenzó a revisarlas una por una. Con cada imagen el dolor se hacía más fuerte. Aquí se ríen juntos. Aquí Ricardo besa a Emma en la frente. Aquí caminan tomados de la mano. Felices. Enamorados. Pero yo te amaba, susurraba Sofía entre lágrimas, mirando la fotografía de su esposo. Te di 10 años de mi vida. Te fui fiel. Confié en ti. El teléfono vibró en la cama. Sofía se sobresaltó y lo tomó. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y vio otra fotografía. Reciente. Sofía reconoció el interior, era su dormitorio. Su casa. En la fotografía Ricardo estaba acostado en la cama, y junto a él, apretada contra él, dormía Emma. No, exhaló Sofía. No en nuestra casa. No en nuestra cama. Debajo de la fotografía había un pie de foto. Si todavía estás pensando qué hacer, mira en qué está tu esposo ahora. El tiempo corre, Sofía. Decide de qué lado estás. Sofía soltó el teléfono y se agarró la cabeza con las manos. Las lágrimas fluían sin parar. Todo su cuerpo temblaba de sollozos. Se sentía traicionada, usada, desechada. La persona en quien confiaba más que en nadie en el mundo resultó ser un mentiroso y un infiel. ¿Pero qué hacer? La nota le exigía arruinar la presentación. Sabotear la licitación. Traicionar al señor Rojas. ¿Pero acaso él tiene la culpa de lo que está pasando? Él también es una víctima. Su esposa le es infiel con su marido.
Sofía se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Abajo, en la calle, brillaban las farolas, pasaban autos ocasionales. La ciudad vivía su vida, sin saber ni interesarse por su dolor. El señor Rojas confía en mí, susurró, apoyando la frente contra el cristal frío. Me envió aquí porque cree en mí. Dijo que la empresa depende de esta licitación. Recordó sus palabras. Estoy seguro de que lo lograrás. Eres una profesional, Sofía. Y ahora le exigen traicionarlo. Arruinar la presentación. Destruir las posibilidades de supervivencia de la empresa. Pero por otro lado, su esposo planea dejarla sin nada. Duerme con otra mujer en su casa, en su cama. Elaboró un testamento donde no le corresponde nada. Él y Emma planean el divorcio. Si no aprovecha esta oportunidad, realmente se quedará en la calle. ¿Por qué es todo tan complicado? Gimió Sofía, dejándose caer al suelo junto a la ventana. Se sentó allí, abrazándose las rodillas, y lloró. Lloró por los años perdidos. Por los sueños rotos. Por la amistad traicionada. Por la confianza destruida. A las 2 de la madrugada Sofía se levantó y fue al baño. Se lavó la cara con agua fría, pero los ojos hinchados por las lágrimas no podían ocultarse con ningún truco de maquillaje. Miró su reflejo en el espejo y no se reconoció. Ojos rojos, rostro pálido, cabello despeinado. Una mujer traicionada por las personas más cercanas. ¿Qué debo hacer? Le preguntó a su reflejo. ¿Cómo puedo seguir viviendo? Pero el reflejo guardaba silencio. Sofía regresó a la habitación y se acostó en la cama sin desvestirse. Cerró los ojos, pero no llegaba el sueño. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, no le daban paz. Se imaginaba cómo Ricardo y Emma se reían de ella. Cómo hacían planes para el futuro. Cómo gastaban su dinero, su tiempo, su confianza. De repente, a las 3 de la madrugada el teléfono vibró. Sofía se sobresaltó y lo tomó. Otro mensaje del número desconocido. Lo abrió y su corazón se hizo 1000 pedazos. En la pantalla había un video. Corto, solo unos segundos. Su dormitorio. Su cama. Ricardo y Emma. No estaban dormidos. Se besaban, se abrazaban, se reían. Felices. Enamorados. En su casa. En su cama. Debajo del video había un pie, última oportunidad, Sofía. Elige. O tú, o ellos. Un temblor cubrió todo su cuerpo. Sofía no podía apartar la mirada de la pantalla. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero ya no sollozaba. Solo miraba el video, sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de ella. Apagó el teléfono. Simplemente presionó el botón y lo apagó. No quería ver más esas fotografías. No quería recibir más esos mensajes. Quería quedarse a solas con sus pensamientos. Al menos por una noche. La mañana llegó demasiado rápido. Sofía abrió los ojos e inmediatamente los cerró. La luz brillante de la ventana le daba directamente en la cara. Se había olvidado de cerrar las cortinas. La cabeza le estallaba de dolor, como si alguien le clavara clavos en las sienes. El cuerpo le dolía, los ojos le ardían. Se pasó la mano por la cara y sintió lo hinchados que estaban los párpados. Con gran esfuerzo Sofía se levantó de la cama y fue al baño. Encendió la luz y se quedó paralizada frente al espejo. El reflejo era terrible. Ojos rojos e hinchados, ojeras debajo, piel pálida, cabello despeinado. Se veía como si no hubiera dormido en toda la noche. Lo cual, de hecho, era verdad. ¿Y qué vas a hacer con esto? Le preguntó a su reflejo, mirándose a los ojos. El reflejo guardaba silencio, mirándola con mudo reproche. Sofía se volteó y abrió el grifo del agua fría. Se lavó, tratando de recuperarse al menos un poco. El agua fría le quemó la cara, pero ayudó a despertarse. Tomó una toalla, se secó la cara y volvió a mirarse en el espejo.
Tenía que hacer algo con esos ojos hinchados. Sofía sacó el neceser y comenzó a arreglarse. Corrector, base, polvo. Trabajaba metódicamente, ocultando las huellas de la noche sin dormir. Rímel, lápiz labial. 20 minutos después, en el espejo ya se veía una mujer más o menos normal. Una mirada experta aún notaría las señales de cansancio, pero era mejor que antes. Sofía se peinó, recogió el cabello en un moño cuidado y regresó a la habitación. La carpeta roja aún estaba en el suelo, las fotografías estaban esparcidas alrededor. Se detuvo y las miró. El dolor de ayer regresó, apretándole el corazón. Pero Sofía se obligó a darse la vuelta. Necesitaba ir a desayunar. Necesitaba pensar en qué hacer después. Se cambió a un simple vestido negro, tomó su bolso y el teléfono y salió de la habitación. El ascensor la bajó rápidamente al primer piso. El restaurante estaba justo detrás del vestíbulo, grande y luminoso, con ventanas panorámicas. Adentro ya había varios huéspedes sentados, algunos leían periódicos, otros tecleaban en portátiles, otros simplemente desayunaban solos. Sofía se dirigió a una mesa libre junto a la ventana y se sentó. La camarera se acercó de inmediato con el menú. Buenos días. ¿Qué va a ordenar? Sonrió la chica. Café, por favor. Americano. Y huevos con tostadas, respondió Sofía sin mirar el menú. Por supuesto, ahora le traigo todo. La camarera se retiró y Sofía sacó el teléfono. La pantalla estaba apagada, lo había apagado durante la noche y desde entonces no lo había encendido. Ahora era momento de ver qué había. Presionó el botón de encendido y esperó a que el teléfono se cargara. La pantalla cobró vida, y casi de inmediato comenzaron a llegar notificaciones. Llamadas perdidas. Mensajes. Sofía abrió la lista, 3 perdidas de un número desconocido, 2 de Ricardo. Su corazón se contrajo. Ricardo había llamado 2 veces. Abrió los mensajes. Del número desconocido había llegado otro. Nuevo. Reciente. Sofía lo presionó y la pantalla se llenó con otra fotografía. Ricardo y Emma. Esta vez estaban junto a su auto, abrazados. Día claro, sol brillante. Significaba que esto había sido tomado recientemente. Tal vez incluso esta mañana. Sofía sintió cómo la náusea le subía a la garganta. Bloqueó la pantalla y puso el teléfono sobre la mesa. Necesitaba concentrarse. Necesitaba tomar una decisión. En ese momento el teléfono sonó. Sofía se sobresaltó y miró la pantalla. Señor Rojas. Su jefe. Contestó, tratando de que su voz sonara normal. Aló, Sofía, buenos días. ¿Cómo fue el vuelo? ¿Cómo te instalaste? La voz del señor Rojas sonaba animada y segura. Gracias, todo bien, respondió en voz baja, mirando por la ventana. La habitación es excelente, todo está en orden. Perfecto, me alegra mucho. Escucha, Sofía. Titubeó, y aparecieron notas de seriedad en su voz. No quería decirte ayer, para no presionarte antes del vuelo. Pero ahora debes saber la verdad. Sofía apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué verdad? Esta licitación es muy importante para nosotros, pronunció lentamente el señor Rojas. Muy importante. La empresa no está en su mejor momento ahora. Tenemos problemas financieros. Grandes. Y si perdemos esta licitación, lo más probable es que quebremos. Sofía sintió como todo se contraía dentro de ella. No sabía esto. El señor Rojas nunca había hablado sobre los problemas financieros de la empresa. Siempre parecía tan seguro, tan fuerte. Yo. No sabía, exhaló. Por supuesto que no sabías. Traté de no difundir esto para no sembrar pánico entre los empleados. Pero tú no eres solo una empleada, Sofía. Eres mi mano derecha. Y debo ser honesto contigo. Esta licitación es nuestra última oportunidad.
Si la ganamos, la empresa sobrevivirá. Si perdemos. No terminó, pero Sofía entendió todo. Haré todo lo que esté en mis manos, dijo, y su voz tembló. Lo prometo, lo sé. Creo en ti, Sofía. Nunca me has decepcionado, dijo el señor Rojas con calidez. Bien, no te distraeré más. Prepárate para la presentación. Buena suerte. Gracias, susurró Sofía, y él colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. No esperaba escuchar tal revelación. Esas palabras solo la hicieron sentir más pesada. Ahora la decisión se volvía aún más tortuosa. Por un lado, su vida personal, su futuro, su venganza contra su esposo y su ex amiga. Por el otro, el destino de la empresa, el destino de cientos de personas que trabajaban allí, el destino del señor Rojas, quien no tenía culpa de nada. ¿Por qué me está pasando esto?, susurró, cerrando las manos en puños. Buenos días, sonó una voz masculina muy cerca. Sofía se sobresaltó y levantó la cabeza. Junto a su mesa estaba un hombre de unos 50 años, en un traje costoso, con postura segura y mirada penetrante. Lo reconoció de inmediato. Fabio Morales. El principal competidor de la empresa en el mercado industrial. El hombre con quien el señor Rojas había luchado por cada contrato en los últimos años. ¿Puedo acompañarla?, preguntó, señalando la silla libre frente a ella. Sofía guardó silencio por varios segundos, solo mirándolo. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué se acerca a ella? Sofía, ¿verdad?, continuó Morales, sonriendo. Sofía Rivera, asistente de Sergio Rojas. Sí, asintió, sin entender a qué venía. ¿Y usted? Fabio Morales se presentó y se sentó en la silla sin esperar su permiso. Supongo que ha oído hablar de mí. He oído, respondió secamente Sofía. La camarera trajo su pedido, café y huevos con tostadas. Puso todo sobre la mesa y se fue. Morales miró la comida, luego nuevamente a Sofía. Perdone que interrumpiera su desayuno, dijo, pero no había ni una gota de arrepentimiento en su voz. Pero necesito hablar con usted. Sobre algo importante. Sofía tomó la taza de café y dio un sorbo sin quitarle los ojos de encima. ¿Sobre qué? Morales se inclinó más cerca y bajó la voz. Fueron mis hombres quienes pusieron la carpeta roja. Sofía se quedó inmóvil con la taza junto a los labios. Por varios segundos simplemente lo miró, sin creer lo que oía. ¿Él lo está confesando? ¿Así sin más? ¿Directo a la cara? ¿Qué? Exhaló, bajando la taza a la mesa. La carpeta roja con fotografías de su esposo y Emma Díaz, continuó Morales con calma. Con documentos. Con el testamento. Lo hicieron mis hombres. Sofía levantó la ceja sorprendida. No esperaba que tuviera el valor de admitirlo. Estaba sentado frente a ella, completamente tranquilo, como si hablara del clima. ¿Por qué me dice esto?, preguntó lentamente. Porque quiero ser honesto, se encogió de hombros Morales. Usted es una mujer inteligente, Sofía. Tarde o temprano lo habría descubierto de todas formas. ¿Para qué alargar esto? ¿Y qué quiere de mí? Leyó la nota, fue una afirmación, no una pregunta. ¿Sabe lo que ofrezco? Usted arruina la presentación en la licitación. Rojas pierde. Y a cambio yo le doy todo lo necesario para demandar a su esposo infiel por toda su propiedad. El negocio, la casa, los autos, las cuentas. Todo será suyo. Sofía lo miró fijamente. ¿Y dónde están las garantías de que después de que sabotee la licitación, usted cumplirá su promesa? Morales sonrió con ironía. No hay garantías, admitió honestamente. Pero miremos la verdad de frente, Sofía. No tiene nada que perder. Usted misma entiende que la empresa de Rojas pronto se desmoronará. Él mismo acaba de decírselo por teléfono, ¿verdad? Sofía cerró los puños bajo la mesa. ¿Cómo lo sabe? Sí, sé de su conversación, continuó Morales, como leyendo sus pensamientos. Tengo buenas fuentes de información.
Así que, la empresa de Rojas está al borde de la quiebra. No solo se quedará sin nada porque su esposo huirá con su amante y tomará toda la propiedad, sino que también se quedará sin trabajo. ¿Se imagina? Sin esposo, sin casa, sin trabajo. En la calle. A su edad no será fácil encontrar un buen trabajo. Cada una de sus palabras golpeaba como un puñetazo. Sofía sentía como todo se contraía dentro de ella por la rabia y el dolor. Él decía la verdad. La verdad cruel e implacable. Pero así, Morales se recostó en el respaldo de la silla. Le ofrezco darle vuelta a la situación contra su esposo. Usted hace una pequeña cosa, arruina la presentación. Solo una cosa. Y a cambio obtiene todo. Su negocio, casa, auto, todo esto estará registrado a su nombre. Él se quedará sin nada. Él y su amante. ¿No es eso justo? Sofía guardaba silencio, mirando por la ventana. La gente pasaba apresurada por sus asuntos. No sabían que ahora se estaba decidiendo su destino. No sabían qué elección tenía que hacer. Piénselo, Sofía, dijo Morales suavemente. Le dio a Ricardo 10 años de su vida. Fue una esposa fiel y amorosa. Y él la traicionó. Con su mejor amiga. En su propia casa. En su cama. ¿Acaso merece piedad? No, pronunció Sofía en voz baja. No la merece. ¿Lo ve? Sonrió Morales. Usted misma lo entiende. Entonces, ¿por qué duda? Sofía se volvió hacia él. Porque el señor Rojas no tiene culpa de nada. No merece esto. Es una buena persona. Me dio trabajo cuando estaba empezando. Confió en mí. Cree en mí. Ah, así que se trata de eso, asintió Morales. Nobleza. Honor. Lealtad. Cualidades hermosas, no lo niego. Pero no la alimentarán cuando esté en la calle sin un centavo. No le darán un techo sobre la cabeza cuando su esposo la eche de su propia casa. Lo pensaré, lo cortó bruscamente Sofía, sin querer escuchar más. ¿De acuerdo? Pensaré en su propuesta. Pero ahora déjeme en paz. Quiero desayunar normalmente. Morales levantó las manos en un gesto conciliador. Por supuesto, por supuesto. No quiero apurarla. Piénselo. Pese los pros y los contras. Pero recuerde, el tiempo corre. La presentación es esta noche. Después será demasiado tarde para cambiar algo. Se levantó, se arregló la corbata y la miró desde arriba. Fue un placer conocerla, señora Rivera. Espero que tome la decisión correcta. Para usted. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Sofía a solas con sus pensamientos. Ella lo miró alejarse, sintiendo como dentro de ella se desataba una tormenta completa de emociones. Rabia, dolor, desesperación, odio. Todo se mezcló en una bola que se atascó en algún lugar del pecho y no la dejaba respirar. Sofía miró su plato. Los huevos se habían enfriado, el café también. No tenía ganas de comer en absoluto. Tomó el teléfono y abrió nuevamente el último mensaje. La fotografía de Ricardo y Emma la miraba desde la pantalla, recordándole la traición. ¿Qué debo hacer? Susurró Sofía, apretando el teléfono en su mano. El día se alargaba dolorosamente. Sofía regresó a la habitación después del desayuno y pasó el resto de la mañana y todo el día preparándose para la presentación. Revisaba cada diapositiva, ensayaba el discurso, anotaba los puntos clave. El trabajo ayudaba a distraerse de los pensamientos sobre Ricardo y Emma, de la propuesta de Morales, de la elección que tenía que hacer. El teléfono vibró varias veces, llegaban nuevos mensajes del número desconocido. Sofía no los abría. Sabía lo que había allí. Más fotografías. Más recordatorios de la traición. No necesitaba verlo de nuevo. A las 5 de la tarde estaba lista. Se puso un traje formal, una blusa blanca, zapatos de tacón bajo. Recogió el cabello en un peinado cuidado, se maquilló. En el espejo la miraba una mujer de negocio segura.
Nadie pensaría que por dentro todo se le estaba desgarrando. Sofía tomó la tableta con la presentación, la carpeta con documentos, su bolso y salió de la habitación. El evento se llevaba a cabo en la sala de conferencias del mismo hotel, en el segundo piso. Bajó por las escaleras y se detuvo en la entrada, reuniendo sus pensamientos. Dentro ya se había reunido mucha gente. Representantes de empresas, miembros de la comisión, periodistas. Todos vestían formalmente, todos se veían serios y concentrados. Sofía entró en la sala y miró alrededor. Su lugar estaba en la primera fila, junto al podio. Fue allí y se sentó, poniendo la carpeta sobre sus rodillas. ¿Señora Rivera? Se dirigió a ella un joven en traje. Usted presenta en tercer lugar. Después de los representantes de la empresa Tecnoconstrucción y Prominvest. Tendrá 20 minutos para la presentación y 10 minutos para preguntas. Gracias, asintió Sofía. Miró el escenario. Una pantalla grande, un podio con micrófono, una mesa para la comisión. Todo se veía imponente y solemne. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sofía respiró profundo, tratando de calmarse. En ese momento entró Fabio Morales a la sala. Pasó por el pasillo, recorrió con la mirada a los presentes y detuvo su mirada en Sofía. Sus ojos se encontraron. Morales asintió apenas perceptiblemente y se sentó en la tercera fila, a la derecha. Sofía se volvió. El evento comenzó. El presentador saludó a todos los presentes, anunció las reglas e invitó al primer participante. El representante de Tecnoconstrucción subió al escenario y comenzó su presentación. Sofía escuchaba a medias, repasando mentalmente su discurso. Conocía cada palabra de memoria. El primer participante terminó su presentación, respondió preguntas y abandonó el escenario. El siguiente fue el representante de Prominvest. Sofía miró el reloj. Aún unos 40 minutos hasta su salida. El teléfono en su bolso vibró. Sofía lo sacó y miró la pantalla. Mensaje de Ricardo: hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el viaje de negocios? Apretó el teléfono en su mano, sintiendo como dentro de ella se levantaba una ola de rabia. ¿Cómo se atreve a escribirle como si nada hubiera pasado? ¿Como si no le fuera infiel? ¿Como si no planeara dejarla sin nada? Sofía bloqueó la pantalla sin responder y puso el teléfono de vuelta en su bolso. Necesitaba concentrarse en la presentación. Solo en la presentación. El segundo participante terminó la presentación. La comisión hizo algunas preguntas, anotó algo en sus libretas. El presentador agradeció al orador y anunció un receso de 10 minutos. Sofía se levantó y salió de la sala. Necesitaba un poco de aire. Fue al vestíbulo, se acercó a una ventana grande y miró hacia la calle. La ciudad vespertina gradualmente se dormía, las luces de las farolas se encendían una tras otra. ¿Nerviosa? Sonó una voz familiar detrás de ella. Sofía se volteó. Morales estaba a unos pasos, sosteniendo un vaso de agua en las manos. Un poco, respondió brevemente. Lo entiendo, asintió. Es una gran responsabilidad. Mucho depende de usted. Sofía guardó silencio, mirando por la ventana. ¿Tomó una decisión? Preguntó Morales, acercándose. Lo sabrá en media hora, respondió Sofía fríamente. Espero que haga la elección correcta, dio un sorbo de agua. Para usted. La elección correcta para mí no siempre es lo que le conviene a usted, replicó Sofía. Morales sonrió con ironía. Ya veremos. Se dio la vuelta y regresó a la sala. Sofía se quedó un poco más, reuniendo sus pensamientos, y lo siguió. El presentador anunció el fin del receso e invitó al siguiente participante. Sofía Rivera, Empresa Rojas Industrias, pronunció en voz alta por el micrófono. Sofía se levantó y se dirigió al escenario. Subió los escalones, se acercó al podio. La sala quedó en silencio, todas las miradas estaban dirigidas hacia ella. Conectó la tableta al proyector y en la pantalla grande apareció la primera diapositiva de la presentación.
Buenas tardes, estimados miembros de la comisión, damas y caballeros, comenzó Sofía, y su voz sonó segura y tranquila. Mi nombre es Sofía Rivera, represento a la empresa Rojas Industrias. Hoy quiero presentarles el proyecto en el que hemos trabajado durante los últimos 6 meses. Pasó a la siguiente diapositiva. Esquemas, gráficos, cifras. Todo estaba preparado perfectamente. Sofía hablaba sobre el proyecto, explicaba sus ventajas, daba ejemplos de implementación exitosa de soluciones similares. Hablaba con claridad, sin titubeos, respondía preguntas de la sala, demostraba una comprensión profunda del tema. En algún momento Sofía captó la mirada de Morales. Estaba sentado con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola con tensión. Ella veía como esperaba. Esperaba a que ella cometiera un error. A que se confundiera con las cifras. A que arruinara la presentación. Pero Sofía no tenía intención de hacerlo. Recordó las palabras del señor Rojas. La empresa está al borde de la quiebra. Esta es nuestra última oportunidad. Recordó los rostros de los colegas con quienes había trabajado durante 15 años. Recordó cómo el señor Rojas le dio una oportunidad cuando apenas comenzaba su carrera. Cómo le enseñó, la apoyó, creyó en ella. Siempre había aspirado a las victorias. Y esta vez no podía desperdiciar su oportunidad, incluso si estaba en juego su propia vida. Le habían confiado el destino de la empresa donde trabajaban cientos de empleados que tenían familias, hijos, hipotecas, planes para el futuro. No podía abandonar la empresa a su suerte. Sofía terminó la presentación y pasó a las preguntas. Los miembros de la comisión las hacían una tras otra. Ella respondía detalladamente, daba argumentos adicionales, demostraba cálculos. Todo iba perfecto. Les agradezco su atención, terminó Sofía, y la sala estalló en aplausos. Bajó del escenario y regresó a su lugar. El corazón latía con fuerza, las manos temblaban por la adrenalina. Pero lo había logrado. Había presentado. Y lo había hecho bien. Las siguientes 2 horas pasaron en espera. Varias empresas más presentaron sus proyectos, la comisión deliberaba, hacía anotaciones. Sofía estaba sentada con las manos entrelazadas, esperando. Trataba de no mirar hacia donde estaba Morales, pero sentía su mirada sobre ella. Finalmente el presentador salió al escenario con un sobre en las manos. Estimadas damas y caballeros, la comisión ha tomado una decisión, anunció. El ganador de la licitación es la empresa Rojas Industrias con el proyecto presentado por Sofía Rivera. La sala estalló en aplausos. Sofía sintió como todo dentro de ella se elevaba de alegría y alivio. Había ganado. Había salvado la empresa. No había decepcionado al señor Rojas. Sofía se levantó, se acercó al escenario y recibió la carpeta con el contrato de manos del presidente de la comisión. Los fotógrafos disparaban sus cámaras, los periodistas hacían preguntas. Ella sonreía, agradecía, respondía preguntas. Todo parecía irreal. Cuando terminó la parte oficial, Sofía bajó al vestíbulo. Necesitaba llamar al señor Rojas, darle las buenas noticias. Pero antes de que pudiera sacar el teléfono, Morales se le acercó. Bueno, me sorprendió, sacudía la cabeza, mirándola con una mezcla de respeto e irritación. Esperaba que se derrumbara en el último momento. Sofía se volvió hacia él y en sus ojos brilló el acero. ¿Sabe qué, señor Morales? Comenzó, y su voz sonó firme. A esta empresa le di 15 años de mi vida. 15 años. El señor Rojas me enseñó mucho. Me dio una oportunidad cuando no era nadie. Creyó en mí cuando nadie más lo hacía. E incluso si me quedo sin nada en la calle, incluso si mi esposo toma todo lo que tengo, aún podré encontrar un trabajo digno. Precisamente gracias a él. Gracias a esa experiencia, esos conocimientos, esa confianza que me dio. Morales escuchaba en silencio, con los labios apretados. ¿Y usted? Sofía sonrió con ironía, y en esa sonrisa había tanto desprecio. Lamento por quienes trabajan con usted.
Por dinero está dispuesto a mucho. A chantaje, manipulación, bajeza. Piensa que todo se puede comprar. Pero no. No todo. El honor y la dignidad no están en venta. Palabras bonitas, pronunció Morales fríamente. Pero no la ayudarán cuando su esposo la eche a la calle. Perdió su oportunidad, señora Rivera. No habrá otra. Me las arreglaré, respondió Sofía con calma. Sin su ayuda. Porque no soy como usted. No traicionaré a una persona que confió en mí. Ni siquiera por mi propio beneficio. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, dejando a Morales de pie en el vestíbulo. Su corazón latía con ritmo, su respiración era tranquila. Por primera vez en los últimos 2 días sentía algo parecido a la paz. Sofía salió a la calle y sacó el teléfono. Marcó el número del señor Rojas. Él contestó al primer tono. Sofía. Bueno, ¿cómo fue? Su voz sonaba tensa. Ganamos, dijo Sofía, y sonrió. Ganamos la licitación, señor Rojas. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego se escuchó un suspiro de alivio. Lo sabía. Exclamó. Sabía que lo lograrías. Sofía, salvaste la empresa. Nos salvaste a todos. Solo hice mi trabajo, respondió en voz baja. No, hiciste más. Mucho más. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Las lágrimas asomaban en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. Gracias por confiar esto en mí, dijo. Mañana por la mañana regreso. Hasta pronto, Sofía. Gracias una vez más. Colgó, y Sofía se quedó de pie en la calle, mirando la ciudad nocturna. Había ganado la licitación. Había salvado la empresa. Pero por delante le esperaba otra batalla. Con Ricardo. Con Emma. Con su propio corazón destrozado. El avión aterrizó temprano por la mañana. Sofía pasó toda la noche sin dormir, pensando en lo que le diría al señor Rojas. ¿Cómo le explicaría toda esta situación? ¿Cómo confesaría que su esposa le era infiel con su marido? Sería difícil. Muy difícil. Pero debía hacerlo. Al salir del aeropuerto, Sofía tomó un taxi y fue directamente a la oficina. No había estado en casa desde el día que partió en viaje de negocios. No quería ver a Ricardo. No quería hablar con él. No hasta resolver todo lo demás. La oficina la recibió con su ruido habitual. Los empleados corrían por los pasillos, los teléfonos sonaban, las impresoras zumbaban. Sofía pasó junto a su oficina y se dirigió directamente a la puerta del señor Rojas. Llamó. Adelante. Sonó su voz. Sofía empujó la puerta y entró. El señor Rojas estaba sentado en su escritorio, revisando algunos papeles. Al verla, inmediatamente se levantó de un salto con una amplia sonrisa. Sofía. Vaya, no te esperaba tan temprano. Se acercó a ella y le estrechó fuertemente la mano. No dudé ni por un momento de que podrías. Eres increíble. Salvaste a toda la empresa. Sofía intentó sonreír, pero salió débil. Gracias por la confianza, señor Rojas. Pero tendré que empañar un poco nuestra victoria. Necesitamos hablar de algo. La sonrisa del rostro del señor Rojas se desvaneció. La miró atentamente y asintió. Por supuesto. Siéntate, señaló la silla frente a su escritorio. Sofía pasó y se sentó, poniendo su bolso sobre las rodillas. Las manos le temblaban ligeramente y las apretó juntas para que no fuera evidente. ¿Pasó algo?, preguntó el señor Rojas, sentándose de nuevo en su escritorio. ¿Te ves cansada? ¿Tal vez necesitas un día libre? Te ganaste un descanso después de esto. No, no se trata de eso, respondió Sofía en voz baja. Señor Rojas, yo. Me es muy difícil hablar de esto. Él se inclinó hacia adelante, poniendo las manos sobre el escritorio. Sofía,
¿Qué pasó? Me estás asustando. Ella respiró profundo, reuniendo fuerzas. Me enteré de que mi esposo me es infiel. El señor Rojas se recostó en el respaldo de la silla, su rostro reflejó compasión. Lo siento mucho, Sofía, dijo sinceramente. Ni siquiera sé qué decir. Es terrible. ¿Puedo ayudar en algo? Sofía levantó los ojos hacia él y había lágrimas en ellos. Me es infiel con Emma. Por varios segundos el señor Rojas simplemente la miró, como si no entendiera las palabras. Luego su rostro palideció. ¿Qué? Exhaló. ¿Con nuestra Emma? ¿Con mi esposa? Sofía asintió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí. El señor Rojas se levantó de la silla tan bruscamente que la silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esto no puede ser verdad, exclamó, pasándose la mano por el cabello. Sofía, ¿estás segura? Tal vez es un error. Tal vez entendiste algo mal. Vi fotografías, dijo Sofía en voz baja, sacando la carpeta roja de su bolso. Muchas fotografías. Y documentos. Aquí, véalos usted mismo. Extendió la carpeta a través del escritorio. El señor Rojas la tomó con manos temblorosas y la abrió. Sofía veía cómo cambiaba la expresión de su rostro, de incredulidad a shock, de shock a dolor, de dolor a furia. Dios mío, susurró, revisando las fotografías. ¿Cómo pudo ella? ¿Cómo se atrevió él? Arrojó la carpeta sobre el escritorio y se volvió hacia la ventana, cerrando los puños. Sofía veía cómo se tensaban sus hombros, cómo los nudillos de sus dedos se ponían blancos. Sofía, pronunció sin voltearse. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿De dónde sacaste estas fotografías? Las pusieron en mi equipaje, comenzó a explicar Sofía. En el viaje de negocios. Lo hizo Fabio Morales. El señor Rojas se volteó bruscamente. ¿Morales? ¿Nuestro competidor? Sí. Vino a verme antes de la presentación en la licitación y lo confesó. Dijo que fueron sus hombres quienes pusieron la carpeta. Y me ofreció un trato. ¿Qué trato? La voz del señor Rojas se volvió dura. Sofía le contó todo. Sobre la nota, sobre la exigencia de sabotear la presentación, sobre que a cambio Morales prometía ayudarla a demandar a Ricardo por todo. Sobre cómo dudó, pensó qué hacer. Y sobre por qué finalmente decidió ganar la licitación, a pesar de todo. El señor Rojas escuchaba en silencio, y con cada palabra su rostro se oscurecía más. Sofía, dijo cuando ella terminó. No te imaginas cuán agradecido estoy contigo. Tú, a pesar de los problemas personales, a pesar de la traición de las personas más cercanas, luchaste hasta el final por la licitación. Por la empresa. Por todos nosotros. Pudiste elegir el camino fácil. Pudiste vengarte de tu esposo, obtener toda su propiedad. Pero elegiste la honestidad. Nos elegiste a nosotros. Sofía bajó la mirada. No podía hacerlo de otra manera. Usted hizo tanto por mí. Me dio una oportunidad cuando no era nadie. Creyó en mí. No podía traicionarlo. Y por eso te estoy infinitamente agradecido. El señor Rojas regresó al escritorio y se sentó. Pero ahora tenemos otro problema. ¿Qué vas a hacer? Sofía se encogió de hombros. No lo sé. Entiendo que ahora volveré a casa, recogeré mis cosas y ni siquiera tendré a dónde ir. No tengo padres, no tengo hermanos o hermanas. Nadie puede ayudarme. Ricardo hizo un testamento donde no me corresponde nada. Me quedaré sin nada. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Sofía se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contenerse más. Todo lo que había guardado en su interior los últimos días salió a la superficie. Lloraba, y sus hombros se sacudían con los sollozos. El señor Rojas se levantó, rodeó el escritorio y le puso una mano en el hombro. Sofía, escúchame, dijo con firmeza. No te abandonaré. ¿Me oyes? Salvaste nuestra empresa. Salvaste cientos de empleos. Mostraste honestidad y lealtad cuando pudiste actuar con bajeza.
Y yo a cambio me encargaré de todo esto. Haremos pedazos a tu Ricardo. Y a Emma también. Pagarán por lo que hicieron. Sofía levantó hacia él sus ojos llorosos. ¿Pero cómo? Tengo contactos, respondió el señor Rojas. Buenos abogados, los conocidos necesarios. Encontraremos la manera. Ricardo no quedará impune, te lo prometo. Y mientras tanto, pensó. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, en un buen barrio. Ha estado vacío durante varios años. Lo transferiré a tu nombre. Será mi agradecimiento por todo lo que hiciste. Señor Rojas, no puedo aceptar tal regalo, comenzó a protestar Sofía. Puedes y lo aceptarás, dijo con firmeza. Esto no se discute. Debes tener un techo sobre tu cabeza. Y yo me encargaré del resto. Regresó al escritorio y tomó el teléfono. Ahora llamaré a mi abogado. Acordaremos una reunión. Le contarás todo lo que sabes. Él encontrará la manera de proceder. Sofía sintió, secándose las lágrimas. Se sentía vacía, pero al mismo tiempo agradecida. El señor Rojas no le había dado la espalda. Estaba dispuesto a ayudar. Los siguientes meses fueron difíciles. El señor Rojas cumplió su palabra. Realmente transfirió el apartamento a nombre de Sofía, ayudó a trasladar sus cosas allí. Echó a Emma de la casa, presentó el divorcio y la privó del derecho a cualquier propiedad. Y el mejor abogado de la ciudad se hizo cargo del caso de Sofía. Estudió todos los documentos, todas las fotografías, todas las pruebas de la infidelidad. Encontró lagunas en el testamento que había elaborado Ricardo. Demostró que Sofía tenía derecho aparte de su negocio, al auto, a la casa de campo. El proceso fue largo y agotador. Ricardo intentó defenderse, contrató a sus propios abogados, acusó a Sofía de mentir. Pero las pruebas eran irrefutables. Fotografías, videos, testimonios de testigos. Todo hablaba en su contra. Finalmente el tribunal falló a favor de Sofía. Le correspondió la mitad del negocio de Ricardo, su auto y la casa de campo. La casa quedó para él, pero debía pagarle a Sofía una compensación por los años de matrimonio. El día del fallo, Sofía estaba de pie en las escaleras del tribunal, sosteniendo en las manos una carpeta con documentos. El señor Rojas estaba junto a ella, sonriendo. Muchísimas gracias, señor Rojas, dijo Sofía, y en su voz sonaba sincera gratitud. Sin usted nunca lo habría logrado. Te lo merecías, respondió él. Siempre cumplo mi palabra. ¿Y sabes qué? Te necesito fresca y con nuevas ideas. Los asuntos de la empresa despegaron después de esa licitación. Se necesita otro proyecto. Grande, ambicioso. ¿Estás lista? Sofía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo era una sonrisa genuina y sincera. Hagámoslo. Respondió con confianza. Bajaron las escaleras y subieron al auto del señor Rojas. Él encendió el motor y se dirigieron a la oficina. Por el camino Sofía miraba por la ventana la ciudad que pasaba veloz. Había atravesado la traición, el dolor, la humillación. Pero había resistido. No se había roto. No había traicionado sus principios por venganza. Y ahora, cuando todo había quedado atrás, Sofía comprendió que ni por un segundo se arrepentía de su elección. Había actuado honesta y justamente. Había salvado la empresa, conservado su honor y al final obtuvo lo que merecía. ¿Sabe? Dijo, mirando al señor Rojas, estoy agradecida con el destino por cómo resultaron las cosas. Sí, fue doloroso. Sí, fue difícil. Pero aprendí quién es un verdadero amigo y quién es un traidor. Y aprendí que puedo confiar en mí misma. Que tengo la fuerza para luchar. El señor Rojas asintió. Eres una mujer fuerte, Sofía. Más fuerte de lo que crees. Y estoy orgulloso de que trabajes en mi empresa. Entraron al estacionamiento de la oficina y Sofía salió del auto. Por delante estaba el trabajo, nuevos proyectos, una nueva vida.
Una vida sin Ricardo, sin Emma, sin traición. Y Sofía estaba lista para ella.